La configuración externa del tronco del encéfalo básicamente es sencilla. Iniciamos con bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, pues sus límites, arriba representado por el surco bulbo protuberancial y por debajo un límite no muy bien definido anatómicamente, representado por la decusación piramidal, que corresponde con el límite superior de la médula espinal. En la cara anterior del bulbo raquídeo, básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos las pirámides, por donde corre aquella sensibilidad de tipo motora. Tenemos también estas líneas que en su porción superior se ensanchan y forman las denominadas olivas. Y estas pues nos van a dar surcos entre los fascículos que denominamos surco preolivar, surco retroolivar. ¿Sí? Básicamente esos dos surcos van a ser importantes porque vamos a tener la emergencia de varios pares craneales. Lo que vamos a poder ver es que en la zona media vamos a tener un punto ciego denominado foramen ciego. En la zona lateral a este foramen ciego vamos a tener la emergencia del sexto par craneal, el surco retroolivar. Un poquito más lateral vamos a tener la emergencia del séptimo y octavo par craneal, y en el surco retroolivar el 9, 10 y 11. Y el 12º par craneal por fin va a nacer básicamente del surco preolivar en su porción inferior. En la zona posterior del bulbo raquídeo va a estar representado básicamente por los fascículos de Gol y de Burda o fascículo gracílico uniforme. También se contornea otra vez el surco bulbo protuberancial y en su porción inferior igual el límite no muy bien definido. Y bueno, básicamente eso es la configuración externa del bulbo raquídeo. La configuración externa de la protuberancia también es muy sencilla. La configuración externa en su cara anterior está representada básicamente por una cara convexa donde tenemos el descanso de una arteria cerebral importante que es la arteria basilar, y esta arteria basilar va a dejar la impresión de un surco de nombre homónimo. Si nos movemos hacia su cara posterior, tenemos también una cara que va a contactar directamente con la cara anterior del cuarto ventrículo. Esto va a estar en relación con el sistema ventricular. Y en la cara anterior, algo que se me pasaba, también la emergencia de las grandes ramas del nervio trigémino o quinto par craneal. Mesencéfalo. El mesencéfalo básicamente está representado por dos porciones, una porción denominada pie y una porción denominada techo. Estas dos porciones van a separar el mesencéfalo en una porción anterior y una porción posterior, divididas entre ellas por una zona media que en su interior tiene la sustancia negra, que en la sistematización lo revisaremos un poco más a fondo. En la zona posterior va a estar representado básicamente por la lámina cuadrigémina o tubérculos cuadrigéminos, dos colículos superiores y dos colículos inferiores. Estos colículos básicamente van a estar en relación con funciones de la visión, los superiores, y de la audición, los inferiores, que dentro de la sistematización lo vamos a revisar un poco más. En la zona anterior básicamente se relaciona directamente con la porción del hipotálamo, la hipófisis, el quiasma óptico y los ganglios geniculados. Pero bueno, esas solo son simples relaciones y el mesencéfalo como tal solamente conforma esas porciones que ya mencioné. En la zona media es algo importante que tiene una relación directa e íntima con el descanso del techo o la base, más bien el piso del tercer ventrículo, que cuando revisemos sistema ventricular lo revisaremos un poco más a fondo. Y bueno, básicamente esa es en sí la configuración externa de tronco del encéfalo.
Muy buenas tardes, vamos a iniciar revisando lo que es la sistematización de bulbo raquídeo. Ya había grabado esto, pero por alguna razón inexplicable se ha borrado, así que bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Sistematización. Vamos a iniciar bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo, para estudiarlo básicamente en su sistematización, 4 cortes, 4 niveles. Uno a nivel de la decusación piramidal, que es a nivel de la gran decusación motora, donde los fascículos córtico-espinales básicamente van a correr por el lado contralateral. El segundo nivel de corte es a nivel de la decusación de los lemniscos, y esto de decusación de los lemniscos no es nada más que la gran decusación sensitiva. Otro nivel se realiza a nivel de las olivas, a nivel olivar, para poder nosotros pues apreciar básicamente estos núcleos olivares inferiores. Y el último corte se hace a nivel por debajo del surco bulboprotuberancial. Esto es nada más para poder ver la diferencia antes de llegar a la transición del puente. Este que tenemos aquí, bueno, pues es el corte a nivel de las pirámides. Básicamente, ¿qué es lo que podemos observar? Fascículo grácil en la parte posterior, el fascículo cuneiforme o fascículo de Gol y de Burdak, sus respectivos núcleos en esta zona. Los núcleos y tracto específicos para el nervio trigémino. Este es un nervio, pues ya habíamos visto que era muy grueso, entonces va a tener en realidad múltiples núcleos y fascículos en todas las porciones de lo que es el tronco del encéfalo. También tenemos la emergencia de este par craneal, que es el par craneal número 11, el nervio accesorio. Si nosotros seguimos recorriendo esta línea, tenemos estos dos fascículos, que básicamente se corresponde con el espino cerebeloso anterior y espino cerebeloso posterior. Aquí no es espino talámico, es espino cerebeloso, uno anterior y otro posterior, que básicamente va a correr la sensibilidad propioceptiva. El otro pues es este tracto que es el tracto espinotalámico lateral, donde básicamente tenemos la representación de la sensibilidad termoalgésica. Pero creo que lo más importante de este esquema es esto de aquí, que son los tractos córtico-espinales laterales, que descienden directamente de la corteza, específicamente de la área motora. Y estos fascículos a nivel de nivel vulvar se van a decusar, es decir, cruzan hacia su lado contralateral. Este fascículo que venía del lado derecho va y desciende como fascículo del lado izquierdo y viceversa. Y esta es la gran decusación motora, la denominada gran decusación piramidal. Si nosotros quisiéramos representar lo que son las principales vías ascendentes y descendentes de lo que es este corte, básicamente nosotros podríamos verlas aquí. La principal vía descendente pues es la vía piramidal, y esa pues la tenemos a este nivel. Ahora, las vías ascendentes, que son básicamente 4, vía espinotalámico lateral, vía espinotalámico anterior, las vías cerebelosas y la vía de los fascículos de Gol y de Burdak. Primero, pues los de Gol y de Burdak acá los tenemos, que es nuestra sensibilidad de tipo epicrítica. Acá tenemos el fascículo espinotalámico lateral, como mencionábamos, pues es la sensibilidad de tipo termoalgésica. La sensibilidad de tipo propioceptiva, pues la vamos a tener representada aquí, con los fascículos o tractos cerebelosos, espinocerebelosos anterior y posterior. Y por último, la sensibilidad protopática o vía espinotalámico anterior, básicamente pues la vamos a tener anterior a este nivel, aunque en este esquema no lo representa, porque es un tracto muy pequeño que después se va a unir y va a formar lo que vamos a denominar después fascículo espinal, que en los siguientes esquemas pues lo vamos a poder representar mejor. En este siguiente pues es a nivel de corte, que corresponde a nivel de la decusación lemniscal. A nivel de la decusación sensitiva, básicamente vamos a encontrar lo mismo: los fascículos grácil y cuneiforme,
los fascículos y núcleo, el núcleo y fascículo del nervio trigémino, el 11º par craneal en esta zona, y se va a integrar el 12º par craneal de esta zona, su núcleo, para dar su emergencia. Los mismos espinos cerebelosos anterior y posterior, labio espinotalámico lateral aquí, y vamos a empezar a ver un poco de núcleo olivar inferior, que va a estar más representado en el siguiente nivel, pero aquí también ya se alcanza a apreciar las pirámides ya decusadas, y lo más importante aquí es la decusación lemniscal, que proviene básicamente de estos núcleos, que son los núcleos de Gall y de Burdak, ¿sí? Y estos núcleos pues básicamente van a representar la sensibilidad de tipo epicrítica. Entonces, lo característico de esta zona es esta decusación. Siguiente nivel, pues a nivel de las olivas. Lo característico de aquí, pues obviamente los núcleos olivares, el núcleo olivar inferior. Vamos a empezar a ver la presencia de esta formación reticular, que básicamente la vamos a encontrar en todo el tronco encefálico. También tenemos la cavidad del cuarto ventrículo y empiezan a aparecer estas estructuras que son los pedúnculos cerebelosos, en esta ocasión los inferiores, que nos van a unir el bulbo con la corteza, pero recuérdese que todos los pedúnculos cerebelosos básicamente van a unir el tronco del encéfalo con el cerebelo. Ahora, esta zona media es la unión de múltiples vías, porque se forma un lemnisco medial, un tracto tectoespinal y un fascículo longitudinal medial. Fascículo longitudinal medial como vías de vinculación entre las vías ascendentes y descendentes. Biotectoespinal, pues nada más es otra vía descendente. Y el lemnisco medial básicamente está representada por la sensibilidad de tipo epicrítica. Y el último corte que se hace pues a nivel inferior del surco bulboprotuberancial básicamente es lo mismo. Lo único que cambia pues es que los núcleos vestibulares que observábamos en la imagen anterior ahora ya no son vestibulares inferiores, sino vemos los vestibulares laterales, los mediales y el superior, aunque en este esquema pues básicamente se tendría que realizar un poquito más arriba para poder observarlo. También observamos pues los cocleares, el anterior y el posterior, los núcleos olivares inferiores, las pirámides ya decusadas y todo el complejo medio, donde está representada la sensibilidad de tipo epicrítica, esta vía descendente y nuestras vías de vinculación. El puente, ¿qué es lo que podemos decir? Básicamente, como su nombre lo indica, en realidad es una estructura que va a servir de comunicación con el cerebelo y todas las áreas que provienen de ascendentes y descendentes y que se conectan o se vinculan con el puente y el cerebelo. Aquí vemos pues las fibras transversales y otras fibras que vienen de la corteza hacia la médula espinal y son las denominadas fibras corticoespinales o corticoespinales laterales. Esta de aquí es nuestra vía piramidal, la vía piramidal. En esta zona pues podemos observar la gran cavidad del cuarto ventrículo, los pedúnculos cerebelosos superiores que nos van a conectar el mesencéfalo con el cerebelo. También observamos el pedúnculo cerebeloso inferior, el núcleo vestibular todavía y obviamente pues tiene que ser el superior. La formación reticular en esta zona, la emergencia de los núcleos del tracto del nervio trigémino, el par craneal número 6 y el par craneal número 7. También vamos a encontrar esa emergencia. Y en esta zona media, ahora todos los fascículos que encontrábamos ahí, pues vamos a encontrar el lemnisco medial, es decir, nuestra vía de tipo de tacto epicrítico. El siguiente pues básicamente es lo mismo. Este segundo corte de hecho se realiza a nivel de la emergencia del quinto par craneal. El anterior se realizaba a nivel de algo que se denomina colículos faciales. Pero básicamente este nivel está representado por esta característica: la emergencia de la rama sensitiva y la rama motora del nervio trigémino. Esta gran rama que se forma a nivel de la protuberancia, nuestra vía piramidal, nuestra vía del tacto epicrítico con el lemnisco medial, su principal decusación, la sustancia reticular y el lemnisco espinal. Aquí, eso es muy importante que nosotros empecemos a identificar este de aquí. Este lemnisco espinal o este tracto básicamente va a estar representado por
nuestras vías del